1930 fue decisivo para la historia argentina porque ese año se produjo el primer golpe militar del siglo XX en nuestro país, que quebró el orden legal y puso fin a la República institucional. Tendrían que pasar 16 años hasta que volviera a haber elecciones limpias en Argentina. Así, en el 30 se inició un periodo que más tarde fue llamado la década infame, caracterizado por el fraude electoral y el predominio de gobiernos ligados a los sectores más conservadores de nuestro país. El que fue depuesto por el golpe del 30 fue Hipólito Yrigoyen, quien había sido elegido para una segunda presidencia en 1928, obteniendo un triunfo muy rotundo en el cual duplicó en votos a sus opositores. Sin embargo, 2 años después de esta gran victoria, ese apoyo masivo del que había gozado se había diluido casi completamente. ¿Por qué se debilitó tanto Yrigoyen? Bueno, hay muchas razones, pero destacan 2. Una fueron los efectos de la gran crisis internacional del capitalismo que empezó en 1929 y afectó duramente a la economía argentina en el 30, causando, entre otras cosas, inflación y desempleo, lo que provocó descontento entre buena parte de la base de apoyo de Yrigoyen, que eran las capas medias y bajas de la sociedad. También Yrigoyen enfrentaba a la oposición permanente de las clases altas argentinas, que en general lo identificaban como un demagogo y deploraban su relación con las clases populares. Estos grupos dominantes habían fallado siempre en generar algún tipo de partido político que pudiera competir en igualdad de condiciones con los radicales de Yrigoyen, que ganaban todas las elecciones. Y además, para el 30 estaban imbuidos de una ideología conservadora y nacionalista que les hacía pensar que solamente el ejército podía venir a reinstalar el orden que ellos creían perdido en la sociedad argentina. Por eso empezaron a impulsar la irrupción de ese ejército en la política. En 1929, Yrigoyen sufrió un intento de atentado que fracasó porque su custodia reaccionó con velocidad, pero que fue como un signo del inicio de su declive, que se iría acentuando y que terminaría con el golpe militar de 1930. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de la armada, hemos asumido el gobierno de la nación. El 6 de septiembre de 1930, las Fuerzas Armadas dieron el primer golpe de Estado triunfante. Es decir, no fue el primero de la historia, pero fue el que logró tomar el poder político por medio de la violencia, romper con la legitimidad institucional vigente y quebrar lo que se conocía hasta entonces como un Estado de Derecho. El 10 de septiembre, Uriburu fue reconocido como presidente provisional de la Nación por la Corte Suprema de Justicia y fue reconocido gracias a esta doctrina de los gobiernos de facto, es decir, los gobiernos de hecho y no de derecho.